de iniciar, vamos a hacer un pequeño quiz. ¿A cuánto les gustan los quizzes? No escuché muchos amenes, ¿verdad? ¿Cuántos 2 más 2? No, eso no es. ¿De qué se predicó hace unos domingos atrás, que me tocó a mí la prédica? Vamos a ver cuántos estaban presentes acá y cuántos brevemente pueden decir: Cristian, sí, se predicó de tal cosa. Ok, la oración fue mucho más antes de este último mensaje, pero el más reciente, hace 2, 3 domingos atrás, ¿de qué se predicó? Si alguien sabe, que me levante la mano. ¿Algún voluntario o voluntaria? Eso, Monchito. Sí me gusta. Eso, ok. Se valen los forros, ¿verdad? Es importante, iglesia, es importante recordar lo que se predica. Es importante que no solamente recordarlo en nuestra mente, sino que quede en nuestro corazón, que quede guardado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es de suma importancia para nuestras vidas el conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablamos justamente de eso, de la ayuda fiel, de que hay un poder maravilloso que es el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Cuántos se acuerdan? Hablamos también sobre el libro de los Hechos, sobre el capítulo 1, capítulo 2, sobre la promesa del Espíritu Santo para la vida de los cristianos. ¿Cuántos se acuerdan ya? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Amén. Un tema maravilloso donde podemos recordar brevemente todo lo que sucedió en la vida de los cristianos en aquella época, cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y recibieron ese poder maravilloso, y podemos decir que hasta el día de hoy nosotros somos parte de ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos siendo parte de ese poder. ¿Por qué? Porque la palabra dice que aún mayores cosas ustedes harán en mi nombre. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Pero hoy quiero tocar un tema, y es un tema que algunas veces es un poco complicado tratarlo, pero quiero que lo veamos a la luz de la palabra del Señor. Y tiene que ver con la sanidad espiritual. Ustedes me dirán: bueno, Cristian, ¿qué es eso? ¿Qué es la sanidad espiritual? Porque entendemos que los cristianos recibieron poder, amén, pero va a venir sobre ustedes un poder maravilloso, pero tenemos un tema que necesitamos tratar, y es la sanidad espiritual. Uno de los temas más complicados en la vida cristiana, y algunas veces es difícil de tratar, algunas veces es difícil de manejar, de entender, de procesar, y algunas veces no comprendemos, y tiene que ver con las enfermedades. Palabra dura, ¿no? Palabra dura que cuando viene a nuestras mentes o viene y la escuchamos, nos preocupamos, nos asustamos, no sabemos cómo manejarlo. Justamente en base a de pronto esa ignorancia que existe de las enfermedades, hay un grupo de personas a nivel mundial que se aprovecha justamente de eso. Se aprovecha justamente la ignorancia de las personas para poder entender, comprender el trasfondo de todas las enfermedades. Es interesante porque los costos médicos hoy en día son tan caros, ¿cierto? Vaya usted a un médico privado y luego vaya a la farmacia, ¿verdad? 70, 80 mil colones, 100 mil colones por un tratamiento médico. Comparado en otros países como Estados Unidos, el costo es mucho más elevado. Se ha comercializado tanto la enfermedad, se ha comercializado tanto la salud, que ya hay una industria gigantesca atrás de ello, y necesitamos poner atención. Hablando con un amigo, con Randy, por cierto, el pastor que es conocido de la iglesia, dice él que algunas veces que usted necesita llamar a la ambulancia
le sale mejor llamar un taxi que llamar una ambulancia, porque la ambulancia le cobra, ¿verdad?, no sé cuántos miles de dólares solamente por trasladarlo a un hospital. Ahora, no solamente trasladarlo, sino por entrar al hospital, usted necesita tener billete, necesita tener plata, necesita tener plástico, tarjeta, para poder afrontar los costos que conlleva recuperar la salud. En Costa Rica hay una serie un sector del turismo que visita Costa Rica por temas de dentista. Vienen y consultan un dentista. ¿Por qué? Porque es mucho más barato que lo que puede costar en sus países. Sin embargo, el costo sigue subiendo. Es curioso porque cuando comencé mi vida con mi esposa se quedaba asustada de la cantidad de pastillas que toman los ticos. Yo recuerdo que pequeño tenía un dolor de cabeza. ¿Sabe qué hacía yo? Me tomaba 2 acetaminofén. Mi mamá me enseñó, no, es para que se le quite rápido, tome 2 acetaminofén. Son 1000 miligramos de acetaminofén, ¿cierto? Y no solo eso, sino que cuando usted iba a la clínica, de pronto usted tenía una infección en las glándulas, usted tenía una infección, usted deseaba que le mandaran antibióticos, ¿cierto? ¿A cuántos? Sí, es que yo necesito curarme rápido, es que tengo que ir a bretear, Mike, tengo oficina mañana y necesito estar bien, entonces mándeme antibiótico. Yo era así, ¿verdad? Es interesante porque recién llegado acá a la iglesia, yo padecía mucho de las glándulas. Era cada 3 meses que yo andaba afónico. Andaba con la garganta inflamada, con dolor de garganta, y era algo que no lo podía manejar. Era algo incómodo, algo bastante incómodo. Y aunque ustedes no lo crean, el comenzar a cantar acá en la iglesia, el comenzar a servirle al Señor, vino a traer sanidad sobre mi garganta. Al día de hoy no recuerdo cuándo fue la última vez que yo volví a padecer de las glándulas, pero ahora siento un poco irritado nada más, un poquito de miel en la noche y al día siguiente amanezco mejor. Ya no necesito, ya no dependo de tanto las pastillas. Mi esposa también me decía, Cristian, no tome tanto antibiótico. Decidí los resfríos o las infecciones tratarlas de otra manera, dejar que ellas cumplan un ciclo. Duran normalmente 2 semanas y el mismo cuerpo, Dios lo ha desarrollado tan hermoso, iglesia. Dios ha desarrollado el cuerpo de cada uno de nosotros tan maravilloso que es capaz de defenderse por Él mismo. Y no recuerdo, tal vez hace 5 años, no sé exactamente la última vez que yo tomé antibióticos, porque decidí no confiar más en la medicina. ¿Por qué? Porque al final la medicina no siempre cura, sino que trata algunos síntomas. Dios nos ha hecho tan maravillosos que nos ha dado la posibilidad de que nuestro cuerpo se sane por Él mismo. La palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? Amén, todos lo somos. La palabra salvación viene a ser lo mismo que sanidad. Una persona salva es una persona que también es sana. ¿Cuántos son sanos aquí? Somos sanos, amén. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 1 y 5. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice así. Lo vamos a leer desde el 1, 103, 1, del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová
y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana alguna de tus dolencias, dice ahí. Todas dice, ¿verdad? Dice que el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vemos cómo Dios nos dice acá en su palabra que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, pero también tiene amor suficiente para sanar nuestras dolencias. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos, amén. Él es capaz de sanar todas nuestras dolencias. ¿Habrá un vínculo entre la enfermedad y el pecado de pronto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna relación ahí intrínseca de pronto entre la enfermedad y el pecado? ¿Qué piensan ustedes? Hay una historia muy curiosa, quiero que lo veamos, que está en Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, quiero que lo veamos. Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una, ¿qué dice? Una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Le dio un acetaminofén, le dio un ibuprofeno. ¿Qué hizo el Señor? Le puso pañitos de agua aquí fría, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor en ese momento cuando entró en la casa de Simón? Dice que reprendió la fiebre. Wow. ¿Y qué sucedió? La fiebre salió de ella. Pero es curioso porque antes viene sucediendo algo que quiero que lo veamos también. En Lucas, ahí mismo, Lucas capítulo 4, versículo 40 y 41, dice lo siguiente. Pero antes de esos versículos podemos ver que Jesús venía echando fuera espíritus inmundos. Tema que algunas veces no nos gusta manejar, pero el mundo espiritual existe, iglesia, y es real. Versículo 40, Lucas 4:40 dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a él, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué dice? Los sanaba. Pero también dice, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Wow. Entonces le traían los enfermos para que Jesús orara por ellos. Pero en ese momento que Jesús estaba orando, más de un bichillo salía por ahí, ¿no? Qué curioso. Posiblemente esa persona que se acercó a que oraran pensaba que estaba enferma, pero había un espíritu inmundo probablemente que la estaba mortificando, que la estaba incomodando, y no se había dado cuenta, pensaba que estaba enferma. Pero vemos cómo el mundo espiritual es real y es de mucho cuidado. Ahí mismo en Lucas, vamos a ir igualmente al capítulo 4, versículo 31 y 37, y hay una historia interesante que quiero que la veamos. Lucas capítulo 4,
versículo 31 al 37. No, perdón, Lucas 5:18. Lucas capítulo 5, versículo 18. Amén, ¿lo tenemos? Dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba, como dice, paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Como que no calza, ¿no? Bajan al paralítico. Está enfermo, ¿no? Pensamos que está enfermo, tiene parálisis, no se puede mover, no sabemos qué sucedió con él. Pero Jesús, cuando lo vio descendiendo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Como que no coincide, ¿no? ¿O será que había algún pecado que estaba dentro de esa persona que lo había llevado a estar en una situación de parálisis? ¿Será eso posible? Y vemos cómo ahí mismo, ahora en el versículo 25 y 26 del capítulo 5, Lucas 5, 25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Wow, Dios hizo un milagro, sanó una persona ahí diciéndole: tus pecados te son perdonados. Probablemente esa persona, no sabemos qué pudo haber hecho, qué pasado tenía en su vida, qué error había cometido, que lo tenía preso totalmente hasta el punto de estar postrado en una cama. Pero solamente bastó que las palabras de Jesús él pudiera escuchar. Probablemente toda una vida lo culparon, probablemente toda una vida le echaron en cara su error. Pero Jesús se acercó a él y le dijo: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Esas palabras calaron propiamente en su vida y en su corazón, y a partir de ese momento su vida no fue igual. Amén. Vemos en el versículo 26 que dice que él se fue glorificando a Dios por lo que pudo haber hecho en su vida en ese momento. Por eso Juan 1:29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos que Él es el que quita el pecado del mundo? Se estima, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, que hay de cerca de 400 enfermedades relacionadas a la mente. Todo lo que pensamos o procesamos por ahí se ve reflejado en lo físico también. Vemos cómo no solamente en el tema espiritual, sino también a nivel del mundo ya se reconoce que existen enfermedades que están relacionadas a la mente, pero algunas veces no lo tratamos correctamente. Algunos ejemplos, iglesia, de esas enfermedades que están relacionadas a las emociones: tristeza, desánimo, preocupaciones, miedo, sentimientos de culpa, vergüenza. Nos sentimos distanciados, tenemos alguna desconexión de la realidad, el estrés, la soledad, sentimiento de abandono, rechazo, traiciones no bien manejadas, ansiedad,
pánico, desconfianza, sentimientos de rabia, mal manejo de las malas noticias. Todo eso, si no se sabe manejar correctamente, puede generar enfermedades. Porque se procesan en la mente y luego se pueden ver reflejadas en lo físico también. Según los médicos, hay una relación que existe entre los problemas gástricos y lo que digerimos en nuestro diario vivir. No solamente lo sólido, sino también nuestras relaciones con las personas que nos rodeamos. De pronto tuve un choque con Julián por alguna razón, nos enojamos y nos fuimos enojados. El impacto lo recibe el estómago en ese momento, porque nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuve un enojo con una persona. Es curioso porque no sé cuánto les habrá pasado, pero cuando usted tiene una mala noticia, un hijo enfermo, una situación económica, usted siente que traga un trago amargo. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cierto? Que usted siente que esa noticia fue tan fuerte a sus emociones que usted cuando traga saliva, usted siente aquello amargo que baja aquí, ¿verdad? Y si usted quiere comer es peor. ¿Por qué? Porque no lo puede digerir. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo, iglesia, mientras vivamos en este mundo, vamos a estar expuestos a diferentes situaciones. Y una de esas situaciones tiene que ver con las emociones. ¿Cómo reaccionamos? Podemos estar tristes hoy por alguna razón, alguna mala noticia, pero la pregunta es, ¿cómo te vas a sentir mañana? ¿Vas a seguir triste? ¿Vas a seguir desanimada, desanimado? ¿Vas a seguir preocupado o ya lo vas a dejar atrás? Nosotros podemos decidir también qué pasa con nuestras emociones. Yo soy de los que creo que nuestra espiritualidad debe ser lo que guía nuestra vida y no nuestras emociones. Nuestras emociones deben estar por debajo de nuestra espiritualidad. Cuando estemos tristes, cuando estemos alegres, son emociones y muchas veces son pasajeras, pero sabemos, si somos espirituales, si tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos un gozo permanente en nuestros corazones. Tenemos un gozo, tenemos la confianza, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Pero muchas veces dejamos que ese pensamiento que llegue a nuestra mente siga dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta inclusive no nos deja dormir. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado de pronto. Algún pensamiento, alguna preocupación que usted quiere resolverlo y muchas veces la almohada es la compañera, ¿verdad? Usted con la almohada comienza a ver cómo resuelve ese problema y al final son las 3, 4, 5 de la mañana y no pudiste dormir. Pero la pregunta es, ¿cómo procesamos esas emociones? ¿O podemos dormir seguros y confiados que Dios está al control? Dios siempre está al control. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ¿habrá personas enfermas emocionalmente en las iglesias? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Habrá personas enfermas en las iglesias? Puede ser que exista un mito o una creencia que todos los que nos congregamos en una iglesia somos perfectos, somos invencibles, no tenemos tacha, somos inquebrantables, vivimos en una burbuja, y eso se puede convertir en un gran problema, porque algunas veces pensamos que porque venimos a una iglesia somos indestructibles, estamos sobre esa burbuja que nada nos va a pasar. ¿Y eso qué sucede? Nos cohíbe a contar las cosas, como nos sentimos. Llegamos a un culto de oración, hermanos, ¿quiere que se ore por algo? Nadie dice nada, nadie abre la boca. Uno dice, ¿será que todo está tan bien? ¿Verdad? ¿No hay necesidad de oración? ¿O es que le da vergüenza contar lo que le está pasando? Debemos ser, iglesia, esos hermanos que estamos dispuestos
a no juzgar a una persona que está pasando por un momento difícil, porque no somos indestructibles, fallamos, somos seres humanos. Varias veces he tenido que encerrarme con el pastor ahí. ¿Por qué? Porque tengo problemas que no los puedo resolver. Hay situaciones que no sé cómo entrarle, qué hacer, y necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien me pueda comprender y me pueda aconsejar. ¿Por qué? Porque no somos superpoderosos y necesitamos humillarnos y reconocer que necesitamos la ayuda. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Terminando jalando de un lado para el otro sin descargar nuestros sentimientos reprimidos. Y al final, ¿dónde quedan esos pensamientos? En nuestra mente. Quedan dando vueltas, atrapados, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y eso llega a un momento donde se da una guerra. ¿Cuántos han escuchado esa expresión que algunas veces se ha escuchado? Que la gente dice: me siento cansado, me siento agotado. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cierto? A muchos les ha pasado. Ustedes dicen: me siento cansado. Y de pronto no es que está haciendo trabajo físico, sino que se siente cansado. Se siente de pronto agotado, y es porque esa guerra en su mente está tan intensa. Y algunas veces nos sentimos cansados. ¿Por qué? Porque muchas veces luchamos solos. Muchas veces, de nuevo, nos sentimos súper orgullosos que no nos pasa nada, estamos súper bien, y terminamos cediendo en esas batallas, en esas guerras. Pero hay un versículo maravilloso, precioso, y quiero que lo veamos, que está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 6. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. No, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, ¿qué dice? Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Todo pensamiento que venga a nuestra mente, todo pensamiento que quiera derribarnos, que todo pensamiento que nos diga que somos culpables, que estamos haciendo mal, que estamos en pecado, que necesitamos cambiar, que hay cosas que necesitas arreglar. Todo eso, iglesia, debemos pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Todo lo que nos pase, lo bueno y lo malo inclusive, debemos filtrarlo por la palabra del Señor. Y nos dice ese versículo que debemos llevar cautivo, prisionero, todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. En otras palabras, que los pensamientos no te dominen a ti, sino que tú los domines a ellos. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras armas no son de este mundo. Nuestras armas son espirituales. Nuestras armas espirituales, ¿cuáles son? El Espíritu Santo, la palabra del Señor y orar. Cuando usted está preocupada o preocupado por alguna situación cualquiera que sea, ¿cómo usted va a derribar ese pensamiento? De rodillas en su cuarto, orándole al Señor, diciéndole: Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero lo único sé es que yo te lo entrego en tus manos. Yo te lo entrego en tus manos. Cuando usted hace eso, usted descarga, usted suelta. ¿Por qué? Porque usted nunca estará solo. El Señor está con nosotros en todo momento. Amén. Pero no podemos dudar.
El momento que dudamos que el Señor no está al control es cuando ese pensamiento se vuelve más grande que Dios. Y no puede ser, amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Todo pensamiento necesita ser filtrado por la palabra. ¿Estamos ansiosos? Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis ansiosos, por nada estéis angustiados. Dice Filipenses 4, 16, del 6 al 7. Uno de los versículos favoritos. Por nada, o es que dice por algo. No, ¿verdad? Dice: por nada estéis ansiosos, por nada estéis angustiados. Hay un capítulo hermoso, maravilloso, que es uno de mis favoritos y quiero que lo veamos, que está en Mateo capítulo 6, versículo 25 y 34. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Mateo 6, 25. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nos reclama aquí el versículo, ¿verdad? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermoso, ¿no? Vemos en este versículo, en este párrafo, la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Porque leerlo es muy bonito, ¿no? Pero cuando estamos viviendo esa situación de necesidad, qué duro es, ¿no? Cuando nos sentimos preocupados por el mañana, cuando nos sentimos preocupados, ¿qué va a pasar? ¿De qué vamos a comer más adelante? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con Costa Rica? Cuando viene la preocupación, se vuelven como gigantes, ¿cierto? Que algunas veces nos quieren derrotar. Pero vemos que hay una promesa que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos tener control de todas aquellas situaciones que no podemos tener control. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero en esos momentos de angustia, de preocupación que llega a nuestra mente, nos preguntamos: Dios, ¿qué quieres de mí? Algunas veces Dios nos pasa por situaciones difíciles para desarrollar empatía y comprensión hacia otros.
Es esa parte de la madurez espiritual. Una persona madura es una persona sana espiritualmente. Cuando usted desarrolla comprensión del dolor ajeno, por ahí dicen que alguien que nunca ha pasado hambre no puede saber lo que es la necesidad, ¿cierto? Alguien que nunca ha pasado hambre nunca va a entender qué es la necesidad. ¿Cómo puede entender de pronto que Javier está pasando necesidad económica, no tiene que comer? No entiende de eso. ¿Por qué? Porque nunca lo ha vivido. Pero algunas veces justamente esas situaciones que tenemos que pasar en nuestras vidas, como usted lo quiera llamar, llámese tormenta, llámese enfermedad, llámese preocupación, llámese alguna situación con algún hermano, es porque Dios está formando algo en nuestro carácter. Dios está formando algo en nuestras vidas. Ahí mismo en Mateo capítulo 8 versículo 23, quiero que lo veamos. Mateo 8, 23 al 27. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos cómo los discípulos estaban pasando una tormenta. Ahora no lo podemos entender claramente. Hace poco nos fuimos que de pesca, ¿verdad? Yo con mi familia y con un señor ahí en una panga, ¿verdad? Y estábamos pescando cerca de Los Sueños ahí de Herradura. Y ahí pasó un yate, ¿verdad? Esos millonarios, de esos de como de 3 pisos, ¿verdad? Y ahí pasó como a los 200 metros de donde estábamos, ¿verdad? Y se viene esa ola, ¿verdad? Vea, nos tuvimos que parar en la barca, ¿verdad? Agarrado del marco para que no nos botara, ¿verdad? Y ese chunche se hacía así para todo lado, ¿verdad? A mí casi se me sale el corazón, por supuesto, ¿verdad? Del susto. Entonces ya cada vez que venía un yate, yo le oraba: Señor, desvíalo para allá en el nombre de Jesús, ¿verdad? Señor, aléjalo de aquí, ¿verdad? No quiero otra vez que se vuelque la panga, ¿verdad? Si a mí me dio pavor eso, ahora imagínense estar en una tormenta que dice que las olas cubrían la barca. Wow, qué duro, ¿no? Pero vemos cómo Jesús dormía en la barca. ¿Qué le estaba enseñando Jesús en ese momento a los discípulos? ¿Qué les estaba enseñando? No es la tormenta, sino es quién va contigo en los momentos difíciles. No es preocuparnos que no vengan tormentas, porque vendrán tormentas. Vivimos en un mundo que sabemos que no está gobernado por el Señor, pero vendrán tormentas. Pero debemos preocuparnos en quién está con nosotros en todo momento. Si Él está con nosotros, debemos tener fe, como dice Jesús en esa palabra: hombres de poca fe. Debemos estar confiados y seguros que en todo problema, en toda dificultad, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero debemos ocuparnos justamente que Cristo vaya con nosotros. ¿Por qué Jesús pasaba tiempo con los discípulos? Ocupaba que ellos tuvieran intimidad con Él, que lo conocieran, que tuvieran una vivencia real con Él. Por eso, para que pudieran comprender también el recibiréis poder, Jesús les había abierto la puerta a ellos para que tuvieran una relación estrecha con el Padre por medio del Espíritu Santo. Y no solamente que vivamos de la mano del Espíritu Santo, sino que seamos de bendición para otras personas. Si somos personas sanas espiritualmente, vamos a poder ayudar a personas a sanar espiritualmente.
Pero si no estamos sanos, ¿cómo vamos a hacerlo? No podemos hacerlo. Necesitamos también estar sanos, iglesia, para poder ayudar a las personas a sanar. Ahí mismo en Mateo capítulo 11, versículo 28, muy conocido, y quiero que lo veamos. No sé por qué el Señor me trajo esta palabra en esta mañana, pero yo siento que hay alguien que lo necesita escuchar. Amén. Mateo 11, 28 al 30. ¿Lo tienen? Dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos necesitan de ese descanso? Siempre, iglesia, necesitamos de ese descanso. Yo quiero cambiar un poco ese versículo. Lo podemos decir de esta manera: vengan a Él los tristes, vengan a Él los preocupados, vengan a Él los angustiados, vengan a Él los maltratados, vengan a Él los desanimados, los abandonados, los ansiosos, los resentidos, los ofendidos, los desamparados, los que tienen dolencias, los que no pueden dormir, los estresados, los traicionados, los que no pueden dominar su carácter, los que se enojan fácilmente, los que padecen insomnio, los apartados de pronto. Vengan todos a Él, que Él nos hará descansar. ¿En quién más podemos encontrar descanso, iglesia? Solamente en el Señor. Cuando nosotros descargamos, cuando venimos a Él y le entregamos todas aquellas cargas, todas aquellas situaciones, Él dice que Él se hace una yunta con nosotros. Ya dejamos de caminar solos, sino que el Señor camina con nosotros en todo momento y en todo lugar. Hebreos 12:1, quiero que lo veamos también. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor un tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumidor de la fe. ¿En qué estamos poniendo la mirada, iglesia? En Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Reducid pues a vuestro pensamiento a cual que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. ¿Qué dice ese versículo, iglesia? Debemos despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo aquel pecado que hemos venido cargando de pronto, o aquella situación que no nos deja dormir, que no nos deja estar en paz. Ahí mismo en Hebreos 12:12, lo vamos a leer también. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Vamos a ver si lo encuentro acá en esta Biblia. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con algunos, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Qué peligroso eso, ¿no? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué dura palabra, ¿no? Vemos cómo este versículo toca un tema que es trillado y que es fundamental para que podamos alcanzar la sanidad interior, la sanidad espiritual que necesitamos tener. Vemos ahí cómo habla de una raíz de amargura. Algunas veces, alguna situación con algún hermano, algún familiar, algún vecino, alguien en la iglesia, fuera de la iglesia, algo nos molestó, algo nos resintió, algo nos hirió. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos, nos refugiamos con ese dolor, con esa molestia. Pero ¿qué dice la palabra? Necesitamos arrepentirnos. No puede haber sanidad, iglesia, si no hay perdón. Necesitamos perdón. Necesitamos perdonar a todas aquellas personas que nos ha hecho daño, cualquiera que sea lo que nos haya hecho. Debemos perdonarnos. Muy claro y muy sencillo, iglesia, y trillado es ese tema en las iglesias. No puede haber sanidad si no hay perdón. Mateo 6, 14, 15 dice que debemos perdonar las ofensas como también nosotros hemos sido perdonados. Amén. Dice que debemos perdonar todas las ofensas que nos han hecho, porque si no perdonamos, no seremos perdonados tampoco. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero ¿qué pasa cuando pedimos perdón? Se rompe todo orgullo necio e innecesario. Todo odio se va y es intercambiado por el amor. El rencor se va y crece una nueva y hermosa relación. El dolor se va y llega la paz. Puede que aquella persona no merezca de pronto nuestro perdón, pero nosotros sí merecemos ser sanos. ¿Cuántos me van siguiendo? Muchas veces pensamos que aquella persona me hizo tanto daño, jamás Javier merece mi perdón. No lo voy a perdonar, Javier, no lo voy a perdonar porque él no merece mi perdón. De pronto él ni se está dando cuenta que me hizo algo, ¿verdad? Y yo soy el que estoy cargando con ese peso, con ese sentimiento de rechazo, de indignación. ¿Y qué es lo que sucede, iglesia? Nos estamos enfermando. Cuando no perdonamos, nos estamos enfermando nosotros mismos y no nos estamos dando cuenta. Pero el perdón trae sanidad también. El perdón trae sanidad, trae liberación. Nosotros, iglesia, tampoco merecíamos el perdón de Dios, ¿o sí? Nadie de los que estamos aquí, me incluyo, nadie de los que estamos aquí recibimos o merecimos el perdón de Dios. Sin embargo, Dios fue misericordioso, fue bueno, fue justo y nos perdonó por medio de Jesucristo. Para ir cerrando, quiero que vayamos al Salmo 147, versículo 3 y 6. Salmo capítulo 134. Salmo 147, versículo 3 y 6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Quién es el que sana, iglesia? El Señor. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Ahora, Dios quiere que vivamos bajo su gracia, que vivamos bajo ese amor maravilloso que es el regalo de la salvación,
Pero como decía anteriormente, todo aquel que es salvo también es sano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios nos ha dado ese regalo maravilloso. Algunas veces vendrán otras situaciones que no podemos manejar, pero sabemos que Dios está al control en todo momento. ¿Por qué? Porque si Él está en la barca, no tenemos de qué preocuparnos. No sé qué ha pasado con usted en estos días, iglesia. No sé qué ha pasado, no sé para quién es este mensaje. No sé si usted ha estado preocupado, ha estado ansioso, ha estado de pronto estresado por alguna situación, no sé cuál sea. Hoy Dios te dice, puedes venir a mí. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? Dios te puede hacer descansar. Vemos ahí como ese versículo dice que Él es el que sana todas nuestras heridas. No solamente las heridas actuales, sino las heridas del pasado. Puede ser que hayan heridas en el pasado que no hayamos sanado. Y eso está ahí presente. Y cada vez que lo recordamos nos duele. Necesitamos sanar. Necesitamos sanar, iglesia. Vamos a terminar con un canto. Quiero que Andy me ponga el canto y vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a entregarle al Señor todas aquellas situaciones que de pronto han venido a nuestra mente, que nos han traído preocupación, nos ha traído de pronto ansiedad, nos ha traído de pronto insomnio, no podemos dormir por aquella situación. Hoy Dios te dice, puedes venir a mí y hallarás descanso. Él nos hará descansar. Amén, iglesia. Vamos a orar para entregarle en esta mañana. Señor Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra, Dios. Padre, sabemos, Señor, que tú estás aquí, Padre Santo. Tú estás aquí, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estarás aquí, Señor Jesús. Padre, en esta mañana, Dios, Padre, creemos que tú estás aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí, Padre Santo. En esta mañana, Señor, tú te llevas, Señor, todas nuestras dolencias, Padre Santo. Tú traes sanidad, Señor Jesús, sanidad completa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Tú traes perdón, Señor. Padre, trae arrepentimiento también, Señor, y deseo de cambiar, Dios. Señor, que podamos dar ese primer paso, Señor, y buscar a aquella persona que nos hizo daño, Señor, y ser humildes y reconocer que hemos fallado, Señor. Que podamos, Señor, reconciliarnos, Dios, con aquella persona, Padre. No sabemos cuál sea aquella persona, Señor Jesús. Oh, sí, Padre Santo. Padre, trae sanidad, Señor Jesús. Señor, toda preocupación se va en el nombre de Jesús, Señor. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús, Señor. Oh, sí, Padre, todo cansancio, Dios. Todo agotamiento, Señor. Toda tristeza, Padre Santo, se va en el nombre de Jesús, Dios. Toda depresión se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Todo dolor de cabeza, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Todo problema gástrico, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor. Todo dolor, Señor, de espalda, Señor Jesús. Todo dolor, Señor Jesús, de piernas se va ahora en el nombre de Jesús, Dios. Tú traes, Señor, sanidad en esta mañana, Señor Jesús. Todo problema de próstata, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Tú traes sanidad, Señor Jesús. Tú traes levantamiento, Señor Jesús. Todo problema de alergia se va ahora en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre Santo. Reprendemos en esta mañana, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor Jesús. Todo aquello, Señor, que no pertenezca, Señor, a nuestra vida, Padre, se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú estás aquí, Señor. Tu iglesia está aquí, Señor, y tu palabra dice que aún mayores cosas haremos, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, y echamos fuera, Señor, todo aquello, Dios, que no te agrada, Padre.
Oh sí, Señor Jesús, trae liberación, Señor, trae sanidad, Señor. Señor, quita toda preocupación, Señor, quita toda culpa también, Señor, de nuestras vidas, Dios. Oh sí, Señor, creemos esa palabra. Así como tú le dijiste al paralítico, Señor, tus pecados te son perdonados. No sé quién necesita escuchar esa palabra en esta mañana, Dios. Pero tus pecados, Señor, te son perdonados, Señor Jesús. Tú eres el que perdona, Señor, pecados, Señor Jesús. Oh sí, Padre Santo, trae salvación, Señor. Oh sí, Señor, que podamos alcanzar también salvación en ti, Señor Jesús. Padre, trae en esta mañana, Señor Jesús, liberación sobre tus hijos, Dios. Padre, en esta mañana, Señor, tú levantas al caído, Dios. Tú das fuerza, Señor, al que no tiene ninguna, Dios. Señor, en esta mañana, Señor, te ponemos nuestras mentes en tus manos, Señor Jesús. Señor, inúndanos, Señor Jesús, con tu palabra, con tu amor, con fe, con confianza, Señor. Que lo que salga de nuestra boca, Señor, sea bendición, Señor. Que lo que salga de nuestra boca, Señor Jesús, sean palabras de fe, Señor. Palabras de confianza, Señor Jesús. Padre, tú eres ese Dios poderoso, Señor Jesús. Señor, es tu voluntad, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Isaías, que por tu llaga, Señor Jesús, por tu llaga, Señor, hemos sido nosotros curados, Señor. Por tu llaga, Señor, hemos sido nosotros curados, Señor. Toda enfermedad se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú traes, Señor Jesús, sanidad. Señor, ven sanando todo corazón, Señor. Ven sanando toda mente, Señor Jesús. Ven restituyendo, Señor. Ven restaurando vidas, Señor. Ven transformando, Señor. Ven renovando, Señor Jesús. Ven cambiando, Señor. Ven cambiando todo aquello que necesita ser cambiado, Señor, en esta mañana, Dios. Oh, sí, Padre Santo. En esta mañana, Señor, queremos, Señor, confiar, Señor, que tú estás en esa barca, Señor Jesús. Ya no tendremos temor, Señor, miedo a la tormenta, Padre, porque si tú estás en la barca de nuestra vida, Señor, no hay nada de que preocuparnos, Señor. Si tú estás con nosotros, Señor Jesús, Señor, no tendremos temor, Dios. Si tú caminas de nuestro lado, Señor, ya no tendremos temor, Señor. Tú eres el que gobierna nuestros pensamientos, Señor. Todo insomnio se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda dolencia, Señor, todo cáncer se va en el nombre de Jesús. Todo tumor, Señor Jesús. Toda infección, Señor, todo problema, Padre, se va en el nombre de Jesús, Señor. Sopla en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, sobre esta casa, sobre este lugar, Señor Jesús. Hay sanidad aquí en esta mañana, Señor Jesús. Hay sanidad, Señor Jesús. Tú te mueves, Señor Jesús, con libertad, Padre Santo. No sé lo que has estado pasando. No sé cuál ha sido tu problema, tu dolencia. No sé en qué cárcel has estado viviendo, pero hoy el Señor te dice, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Padre, en esta mañana podemos decir, Señor Jesús, que somos libres en ti, Dios. Somos salvos, somos sanos, Señor Jesús. Y creemos, Señor, en esa restauración, Señor, en nuestras vidas, Dios. Creemos, Señor Jesús. Confiamos, Señor, que tú todo lo tienes bajo control, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor Jesús. Padre, ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor Jesús. Padre, y esta semana, este día será un día gozoso, un día de bendición, Señor, porque sabemos que tú eres el que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Amén, iglesia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Dios les bendiga, podemos despedirnos, amén.